Pero el día de hoy vamos a continuar con 2 Pedro en el capítulo 1, versículo 12 al versículo 15. Y dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre bueno, bendice tu palabra. Y otra vez queremos, Señor, abrir la carta del apóstol Pedro a los hermanos de la dispersión. Y ahora Él quiere y dice que nos quiere recordar una vez más, que les quiere recordar una vez más acerca de estas cosas, de estas cualidades cristianas que deben hacerse presente en la vida de aquellos hermanos y también de los nuestros, de nuestras vidas, Señor, el día de hoy. Te pedimos que nos hables con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta porción de la Escritura estamos viendo que el apóstol Pedro dice, les quiere recordar, dice, constantemente las cualidades de su nueva naturaleza, considera que corresponde exhortarlos y que procurará que se acuerden incluso después de que él haya ido con el Señor. O sea, no está hablando solamente de que en el presente se acuerden de practicar estas cualidades de la vida cristiana de las que está hablando el apóstol Pedro, sino que está diciendo que cuando yo me vaya, ya no esté en este mundo, también ustedes se acuerden, se sigan acordando de estas cualidades. O sea, ¿qué va a hacer Pedro para que ellos se acuerden después? El creyente recordará siempre las cualidades cristianas. Esto está diciendo como idea central de este pasaje. Exhortará a otros para que también las tengan y dejará un legado de práctica de las mismas. Aquí Pedro está hablando de un legado también. La pregunta es, a veces podemos decir, ¿qué legado usted va a dejar a su familia? ¿Cómo quiere usted que les recuerde su familia? ¿Como una persona que amaba a Dios o como una persona que siempre le andaba esquivando a Dios? ¿Cómo quiere que les recuerde su familia? Está hablando el apóstol Pedro de este legado. Vamos a ver un poquito más después. Y el versículo clave, podemos decir, el versículo 12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aquí está hablando que las cosas buenas, como estas 7 virtudes de las que habla el apóstol Pedro, está en el versículo 5 al versículo 7, está hablando acerca de que añadida a vuestra fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dice, no me cansaré de recordarles estas cosas, dice. Entonces, lo que está diciendo es que estas verdades siempre los creyentes deben acordarse. Deben acordarse de estas cualidades siempre. O sea, nunca está de más que nos hagan recuerdo. Nunca está de más que nos sigan explicando sobre estas cualidades, porque estas, dice Pedro, tienen que estar presentes aun cuando yo me haya ido de ustedes. Qué interesante. La anterior semana hemos hablado de que los creyentes debían esforzarse por afirmar su fe presentando estas 7 cualidades que hemos hablado en su vida cristiana. ¿Para qué? Para evitar tropezar, porque el Señor espera eso de ellos. Cuando no practicamos estas cualidades en la vida cristiana, en nuestro carácter cristiano, somos tendientes a tropezar. ¿Por qué? Porque no podemos distinguir las verdades que nos enseñan y por tanto tal vez podemos acabar siguiendo a falsos maestros. En otras palabras, los creyentes que descuidan su vida cristiana pueden llegar a tener ceguera espiritual, por lo que debieran afirmar su fe y esforzarse por cultivar estas cualidades cristianas para no tropezar y así cumplir con el Señor. El apóstol Pedro específicamente menciona estas 7 cualidades que hemos leído en 2 Pedro, versículo 5 al 7 del capítulo 1. O sea, el creyente de la dispersión debía cultivar sobre su vocación de fe estas 7 cualidades porque tenía una nueva naturaleza. Eso le mantendría ocupado y además dando fruto en su vida cristiana. Cuando hablamos de esta proporción, hablamos de que a veces observamos a las personas qué le falta a la otra persona, qué cosa no es la otra persona, en lugar de mirarnos a nosotros qué nos falta. Y aquí dice que si practicamos, cultivamos estas cualidades en nuestra vida cristiana, vamos a tener mucho de qué ocuparnos. No vamos a tener mucho tiempo para ocuparnos de los demás, porque tenemos ya tanto de qué ocuparnos de nosotros mismos. O sea, no queda tiempo para mirar a los demás en cuanto a esto.
Y el 2 Pedro 1, 3 al 4 también hablamos que la vida cristiana y la conducta santa son otorgadas por el poder milagroso de Dios, por llegar a conocer al Señor Jesucristo, que llama, que prometió salvación y una nueva naturaleza y un escape del pecado. O sea que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Y el versículo 1 al 2 hemos visto que Pedro se presenta como un esclavo voluntario enviado del Señor, se dirige a los creyentes como él en la dispersión, deseándoles el favor y la paz de Dios y a la vez el conocimiento de las enseñanzas del Señor. Aquí ya está hablando el apóstol Pedro acerca de que es importante el conocimiento y las enseñanzas del Señor. Eso está hablando desde el principio, lo que nos muestra que no solamente tenemos que haber recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida y ser transformados, sino que necesitamos sobre esa transformación seguir creciendo en las cualidades de las cuales Él está hablando. Y hoy hablaremos de que es importante recordar estas cualidades cristianas. Por eso el título de este sermón es Recordando las cualidades cristianas. Aquí Pedro está diciendo, no me voy a cansar de recordarles, ¿no? Es como una vez la mamá o el papá nos corrige y nos repite a ciertas cosas, ¿se acuerda? Pero mami, papi, ya me has dicho tales cosas, ya sé, ya no me repitas tanto, ya sé, ¿no? Nos ha pasado a todos los hijos eso. Ya ves, como papás, nos pasa como papás también, ya tantos repites, pareces un disco rayado, papi. Ese decía antes, ¿no? Ahora ya no hay discos rayados, pues hoy día debe ser un iPod que da vueltas, ¿no? Pero hermanos, esto está diciendo Pedro. No me voy a cansar de repetirles. O sea, la repetición es buena. La repetición es buena, especialmente de estas cualidades de la palabra del Señor. Ahora dice en el versículo 12, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Cuando dice esto, por esto, estas cosas, se está refiriendo a estas 7 cualidades que justamente hemos leído. O sea que la práctica de estas 7 cualidades son como resultado y prueba de tener una nueva naturaleza y por tanto salvación. O sea que no molesta. Cuando somos salvos, cuando ya hemos adquirido salvación, que nos repitan estas 7 cualidades no nos va a molestar, hermanos. No nos va a molestar. Porque es consistente con lo que nosotros tenemos ya. O sea, no nos va a molestar que nos digan, que nos hagan repasar de nuevo que tengo que tener piedad en mi vida, que tengo que tener virtud en mi vida, que tengo que tener dominio propio en mi vida, que tengo que tener conocimiento en mi vida, que tengo que tener amor fraternal, que tengo que tener amor ágape. No me va a molestar porque va con mi propia naturaleza. Pero ¿cuándo me va a molestar? Cuando seguramente no estoy andando obedeciendo a Dios o cuando no he nacido de nuevo. O sea, de manera que los creyentes que practican estas cualidades, recomienda Pedro, serán recibidos como buenos siervos, dice el versículo anterior, porque su vida cristiana ha demostrado consistencia al cultivar las 7 cualidades que recomienda el apóstol Pedro con el hecho de tener una nueva naturaleza otorgada por el Señor. O sea, por eso dice, por esto se refiere a esas cosas. O sea que, porque esto debe ser así, que la nueva naturaleza otorgada por Dios y la práctica de estas 7 cualidades que se menciona van juntas. Y por eso dice Pedro, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Hermanos, los que son creyentes van a entrar a la presencia del Señor. Dice, por esto, dice Pedro. Pero también no dejaré de hacerles recuerdo estas cosas. Tampoco voy a dejar de hacerles recuerdo estas cosas. Y esto significa, cuando dice estas cosas, encontramos en el versículo 8, en el versículo 9, en el versículo 10 y en el versículo 12, en el versículo 15, que dice esas 2 palabras, estas cosas, estas cosas, estas cosas. Porque eso es lo que está enfatizando aquí el apóstol Pedro, que nos recordemos estas cosas, una vez más. ¿Ok? Y estas cosas son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Dice que esto tenemos que cultivar y que no está malo hacer recordar de estas cosas a las personas. Así que no se moleste cuando alguien le hace recuerdo. A veces me pasa esto como pastor frecuentemente. Cuando alguien dice alguna cosa o veo alguna cosa que no está haciendo, a veces le digo, hermano, esto no es así, esto es así. A veces no recibo muy buenas miradas, hermanos. Pero dice la palabra que no hay que cansarnos de decir esto. Hay que exhortar, hay que hablar en amor. Dice, pero les hace recuerdo y les dice, no dejaré de recordaros, porque es importante que los creyentes aprendan. Y además ellos necesitaban recordar no esporádicamente, sino usan la palabra siempre.
Ellos no debían extrañarse de que se les recuerde, pues parece que ahora sí lo necesitaban. Dice, no dejaré de recordaros siempre. O sea, no es esporádicamente, dice, voy a recordarles cada que yo tenga la oportunidad de estas virtudes en su vida. Por eso el apóstol Pedro les tenía que recordar estas cosas, las 7 cualidades que están en el versículo 5 al 7. Dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice Pedro, no estoy dudando que ustedes sepan, saben, sino que saben ustedes de estas 7 cualidades. No estoy dudando que no tienen, las tienen, ¿no? Aunque ustedes están confirmados, sin embargo, siempre les recordaré. ¿Qué les parece? Es lindo. Y cuando tenemos la naturaleza del Señor, no nos molesta que nos recuerden estas cosas. El apóstol Pedro está afirmando que los creyentes de la dispersión, no está diciendo que no lo saben, pero está diciendo que aunque vosotros tenéis, y están confirmados en esta verdad presente, sin embargo, les va a recordar. Este versículo dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol Pedro les quiere recordar constantemente las cualidades de su nueva naturaleza, a pesar de que ellos ya saben y además están afianzados en esta. Es necesario recordar siempre las cualidades del carácter cristiano, aunque se las sabe y se esté afirmado como creyente. El creyente recordará siempre las cualidades cristianas. Amén. Amén. Y eso debía estar en nosotros, recordar siempre las cualidades cristianas. Está recomendando el apóstol Pedro. Versículo 13. Pues tengo por justo, dice, en tanto que estoy en este cuerpo. Ahora empieza a hablar el apóstol Pedro mirando un poco hacia él. El despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo. Cuando dice, pues tengo por justo, tal vez conviene mejor decir, tal vez considera justo el apóstol Pedro recordarles estas cosas. ¿Por qué? Mientras estoy vivo. Mientras estoy vivo, como en un lenguaje popular se dice, vivito y coleando, que quiero hacer recuerdo de estas 7 cualidades, está diciendo Pedro. Creo que corresponde, creo que es justo, creo que es correcto que mientras estoy vivo les haga recuerdo, porque cuando ya no esté, voy a asegurarme que se acuerden, pero mientras estoy vivo puedo hacerles recuerdo de estas cualidades. O sea, pero tiene una razón para esto. Dice, en tanto que estoy en este cuerpo. Para la palabra cuerpo utiliza una palabra eskenoma en griego, que se puede entender como una habitación, como una tienda, como el cuerpo humano, como una casa, en el sentido de que es una habitación temporal. Está diciendo Pedro, mientras tanto, en su cuerpo dice, estoy en esta tienda. Algunos autores traducen como tabernáculo. Mientras tanto estoy en este templo, Pablo dice eso, ¿no? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero Pedro tenía una clara idea de que su vida era temporal en este mundo. Era una carpa nomás, era una tienda, era un tabernáculo nomás, donde estaba habitando el Espíritu Santo y Él estaba temporalmente. No nos vamos a complicar con las cosas temporales de esta vida. No piense que tiene que tener todas las cosas para ser feliz en este mundo. Está diciendo Pedro, mientras yo estoy en esta carpa, les voy a repetir estas 7 virtudes, les voy a recordar. Y no de vez en cuando, sino siempre, porque estoy en esta carpa. Por eso para el creyente es bien claro como la concepción que tiene Pedro de la vida. Para nosotros no es toda esta vida. Y entonces encontramos en otra parte, en 1 Pedro 2, 11 al 12, Pedro está diciendo que los creyentes de la dispersión eran como extranjeros y peregrinos en este mundo. Por eso se abstenían y tenían un buen testimonio. Se abstenían de hacer las cosas. Pedro está diciendo, no solamente esta es una carpa temporal, esta es una tienda temporal, este cuerpo, sino que en este mundo somos extranjeros y somos peregrinos. Nuestra nacionalidad no es en este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Somos peregrinos en este mundo. Estamos de paso, no es el fin donde vamos a estar. Estamos de paso, dice Pedro. Pero mientras estoy de paso, mientras estoy en este cuerpo, mientras estoy en esta carpa, en esta tienda, que cualquier rato el Señor me puede llevar, voy a repetirles siempre estas cosas, estas 7 virtudes. Amén. En estos versículos, la figura de extranjeros y peregrinos utiliza el apóstol Pedro para animarles primeramente. Pero está más allá para mostrar una verdad, una doctrina de nuestra fe, así como el Señor nos enseñó, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermanos, eso dijo el Señor.
Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Por eso que a veces las personas viven afligidas de muchas cosas en esta tierra. ¿Por qué? Porque piensan que son de este mundo. Y si no tienen a Cristo, son de este mundo. Pero si tienen a Cristo, no son de este mundo, son extranjeros y peregrinos. Estamos de paso, estamos en una tienda, en una carpa temporal. ¿Por qué? Nuestra morada celestial no es en esta tierra, es allá en los cielos para estar para siempre con el Señor. Y mientras vivimos en esta tierra, vivimos contentos y en obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, el apóstol Pedro entendía bien esto. Pero él decía, mientras estoy en esta carpa, en esta tienda, mientras soy extranjero y peregrino, hermano, tengo que hacerles recuerdo que tenemos que vivir con estas 7 cualidades en nuestras vidas. Y no esporádicamente, sino siempre. El creyente no vive enfocado en las cosas de este mundo, sino vive con la mirada puesta en el Señor, en la consumación de su reino, porque está completo en Cristo. Él nos ha dado todo, y el todo es nuestra salvación. Como dice Colosenses, estoy completo en Cristo, no hay nada que me haga falta. Hermanos, cuando tenemos a Cristo, tenemos todo. Por eso no tenemos que preocuparnos por los cambios políticos, por las situaciones que suceden. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en Cristo, finalmente Él va a cumplir su propósito con nosotros. Pase lo que pase, va a cumplir su propósito con nosotros. Donde Él nos quiera, eso es lo mejor para nosotros. ¿Cuándo dicen amén? El apóstol Pedro mismo utiliza esta figura de una tienda o tabernáculo en su cuerpo, porque sabe que es temporal. Es extranjero, es peregrino en esta tierra. Su cuerpo se quedará aquí hasta la resurrección. Finalmente se convertiría en polvo. Está diciendo, mientras estoy en este cuerpo. Ahora, es interesante lo que dice después. El despertaros dice con amonestación. O sea que no estaba solamente confortándolos como en 1 Pedro. Ahora los estaba amonestando. El apóstol Pedro dice que mientras está viviendo quiere despertaros. Utiliza la palabra deigereo, que significa despertaros por completo. O sea, estaba hablando de que ellos deberían de despertar, no deberían de estar durmiéndose al momento de practicar estas cualidades de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces los creyentes descuidamos la práctica de estas cualidades. Nos ocupamos de lo superficial, nos ocupamos de las cosas de este mundo. Estamos bien preocupados porque en la Navidad no vamos a tener iPhone, vamos a tener otra marca de teléfono. De esas cosas superficiales nos preocupamos. O porque esto no voy a tener, lo otro no voy a tener. De las cosas superficiales nos preocupamos. Pero aquí Pedro está siendo bien consciente, dice, les voy a despertar de que ustedes no se ocupen tanto de esas cosas. Ocúpense de que hay en estas virtudes en su vida. Y tengo que amonestarlos, porque si bien esas cosas son necesarias para vivir, pero lo más importante es tener un buen carácter cristiano, está diciendo. ¿Qué preferiría? ¿Que su esposo tenga un buen celular o que sea más paciente? De eso está hablando. Las dos cosas dice. Está bien, hermano. De eso está hablando. El mundo te da cosas materiales, pero el Señor te da cosas espirituales que son bendición para tu vida. Amén. Hermanos, por eso dice el despertaros, dice, con amonestación. Con amonestación, es exhortación, y lo acaba de decir en los versos anteriores, en el 9 y en el 10. Sabiendo, dice, fíjese, que en breve debo abandonar el cuerpo. ¡Ja! Increíble. O sea, no se está preocupando, ay, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. No está preocupado Pedro con eso. Sabe que en breve voy a abandonar el cuerpo. ¿Y por qué sabe en breve? Aquí es increíble. Aquí el apóstol Pedro definitivamente está mirando en retrospectiva. En su mente está en aquel encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo después de su resurrección. Está en Juan, en el capítulo 21, en el versículo 15 al 19. Y quisiera invitarle, por favor, a abrir su Biblia en Juan 21, 15 al 19. Yo mismo voy a abrir aquí mi Biblia. Abra su Biblia en Juan, capítulo 21, 15 al 19. Dice así. Cuando hubieron comido, dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fíjese lo que dice el versículo 18. Ahora el Señor dice, de cierto te digo, le dice a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dice Juan ahora, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Primeramente hay que entender que el capítulo 21 es el encuentro del Señor con los discípulos después de que el Señor ha resucitado. Los discípulos han ido al mar de Galilea a pescar, estaban de hambre, estaban tristes porque el Señor se había ido, había muerto, había sido crucificado. Sabían que había resucitado, pero no estaba con ellos. Pero cuando ellos van a pescar y están saliendo del mar de Galilea, ahí está el Señor Jesús resucitado, sentado y asando un pescado. Y entonces ahí es que se encuentra con Pedro, y Pedro es el que le había negado 3 veces. Entonces, ¿con quién cree que va a arreglar cuentas primero el Señor? Con Pedro. Y ahí tienen una conversación. Esta conversación no es cuando el Señor no estaba muerto todavía, esta conversación es cuando el Señor ya había resucitado. Eso es lo increíble. Con el Señor está hablando Pedro y ahí le está interactuando. Y ahí le está diciendo, si me amas, y le hace toda esa pregunta, y luego le dice, cuando eras joven te ceñías, ibas a donde sea, te sentías que haces las cosas bien, no necesitas nada, las rodillas no molestan, ni los codos. Pero cuando seas viejo, extenderás tu mano para que otro te lleve a tu lugar. Estaba diciéndole, vas a morir de edad avanzada. Lo estaba diciendo. Por eso aquí cuando dice, mira en retrospectiva, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Pedro ya era de edad. Sabe que va a morir de edad avanzada. Además de eso, el versículo 18 le está advirtiendo que va a morir de edad avanzada, por supuesto. Pero la tradición dice que Pedro le dijo al Señor, quo vadis domino. Le dijo, ¿a dónde vas, Señor? Eso dice la tradición, esto no está en el texto. Cuando escapaba de Roma, debido a la persecución de Nerón, dice que el Señor le respondió a ser crucificado una vez más, y entonces Pedro volvió a Roma y eligió morir crucificado de cabeza, pues dijo que no merecía morir como su Señor. Pero bueno, no sabemos si es cierto porque no está en la palabra del Señor, pero la tradición cuenta que Pedro estaba escapándose de la persecución de Nerón y se encuentra con el Señor. Y le dice, quo vadis domino, eso es en latín. Y entonces, ¿qué significa? ¿Dónde va, Señor? Y le dice, a ser crucificado, otra vez. Y entonces Pedro, dice que Pedro vuelve para ser crucificado. Pero la Escritura es más precisa cuando dice que sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, Pedro sabía que iba a partir con el Señor. Y por eso dice, este cuerpo es una carpa, este cuerpo es una tienda, soy extranjero, soy peregrino, estoy de paso en esta tierra, no es el lugar donde yo voy a estar definitivamente, estoy de paso en esta tierra. Como el Señor Jesucristo me ha declarado, se está refiriendo al versículo 19, como nuestro Señor Jesús le había dicho. Pedro sabía que la vida y la muerte estaban en las manos del Señor, y él vivía sometiéndose a su soberana voluntad. Por eso dijo en el versículo 1 del capítulo 1:1 de 2 Pedro, que era un esclavo voluntario enviado del Señor. Hermanos, esto nos hace ver cuál es nuestra actitud hacia la vida y hacia la muerte. Cuando tenemos una fe auténtica, una fe genuina, una fe de haber conocido al Señor Jesucristo de verdad, ni la vida ni la muerte nos están preocupando. Nosotros nos preocupamos de obedecer a Dios, ya sea aquí o donde sea. Y vivimos contentos. Y por eso Pedro está diciendo, no voy a cansar de hacerles recuerdo estas 7 cosas. Porque además me parece justo que mientras estoy en esta tienda, en esta carpa, en este cuerpo, que les haga recuerdo estas cosas porque sé, por lo que el Señor me ha dicho, que voy a partir pronto, voy a morir, pero quiero hacer bien el asunto. Y además, cuando yo me vaya, quiero que ustedes se acuerden de estas 7 cualidades también, porque quiere dejarles un buen legado de ser buenos creyentes. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
El apóstol considera que corresponde exhortarlos mientras todavía no ha ido con el Señor, porque sabe que pronto irá con Él. Es necesario exhortar a que se tengan las cualidades del carácter cristiano, porque se sabe que se está temporalmente en este mundo. El creyente cotidianamente exhortará a otros acerca de las cualidades cristianas. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como creyentes tenemos esta responsabilidad. Si nuestro hermano no está practicando las cualidades cristianas, exhortarle. No espere que el pastor le diga, no espere que el líder del ministerio le diga. Si usted ve que un hermano no está haciendo lo correcto, exhórtele para que practique las cualidades de la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que está enseñando el apóstol Pedro. Está diciendo que cotidianamente deberíamos de exhortar a otros acerca de las cualidades cristianas. Versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Dice, también yo procuraré con diligencia. Cuando dice, también yo procuraré con diligencia, utiliza las mismas palabras que en el versículo 10, que dice, tanto más procurad hacer frente a vuestra vocación y elección. En el primer caso, Pedro procurará que recuerden estas cosas. Y en el segundo caso, los creyentes procuran practicar las cosas que Pedro les recuerda. Es la misma palabra. Porque quiere que después de que él haya partido con el Señor, los hermanos todavía recuerden lo que tienen que hacer, conocer estas cosas, estas 7 cosas. Hermanos, aquí Pedro no solamente siente responsabilidad cuando está presente en esta tienda, en este cuerpo temporalmente. Siente la responsabilidad de que cuando se ha ido, los hermanos se acuerden todavía de practicar estas 7 cualidades. ¿Qué le parece? Está queriendo ser buen ejemplo. Que cada vez que se acuerden de Pedro, Pedro sí que hacía tales cositas, ¿ah? Y quiere que sigamos practicando, es lo que está haciendo. Eso es lo que decimos en español, legado. Quiere dejarles un legado de práctica de las cualidades de la vida cristiana. Quiere que cuando digan Pedro, asocien su nombre con un hombre que ha practicado las 7 cualidades de la vida cristiana. ¿Qué le parece? ¿Qué legado nosotros vamos a dejar a nuestros hijos? Hermanos, ¿cómo queremos que se acuerden de nosotros? ¿Cómo? ¿Qué legado estamos dejando? Hermanos, creo que tenemos un desafío del Señor en este día para nuestras vidas, de dejar un legado así como el apóstol Pedro, de obediencia y de práctica de las cualidades de la vida cristiana. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Porque quiere que después de que Él se haya ido con el Señor, los hermanos todavía se acuerden lo que tienen que hacer, estas cosas. La muerte para el cristiano es una puerta hacia el encuentro con el Señor. Hermanos, la naturalidad con que Pedro habla de su partida proviene de una convicción de que el Señor ha resucitado y se encontró con Él y les restituyó. Ahora irá Él a su encuentro. Vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea que el hacerles recuerdo, la repetición para memorizar y tener estos conocimientos de cómo debe ser la vida cristiana, del que tiene una nueva naturaleza, es importante, pues Él dice, vosotros podáis en todo momento, que los hermanos de la dispersión debieran recordar estos conocimientos y cualidades en todo momento. El creyente debía tener memoria de estas cosas. Cuando dice estas cosas, en el versículo 8, 9, 10, 12 y 15 dice estas cosas. ¿Y qué son estas cosas? Añadir fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Eso está diciendo el apóstol Pedro. Hermanos, no solamente está diciendo de que ahora practiquemos estas cualidades, sino que cuando ya nos hayamos ido, nuestros hijos y los hermanos se acuerden como ejemplo de nosotros, de lo que hemos practicado. Hermanos, cada día que pasa, cada día que nosotros vivimos, es el legado que dejamos a nuestros hijos. Te pregunto, hermano, ¿te ven tus hijos leyendo la palabra de Dios o qué te ven haciendo? ¿O escuchando música mundana? ¿De qué clase de papá quieres que se acuerde? ¿De uno que disfruta la música mundana o de uno que lee la palabra del Señor, que se levanta temprano por la mañana a leer la palabra del Señor?
Hermanos, yo tengo esa imagen de mi padre. Cuando me dicen de mi padre, lo que me acuerdo es un hombre sentado a las 4 de la mañana leyendo la palabra de Dios. Esa es la imagen de padre que yo tengo. Es un hombre que a las 4 de la mañana está balbuceando, leyendo la Biblia y orando a Dios. Eso es lo que me viene a mi cabeza. Es el legado que Él me ha dejado. Hermanos, ¿qué legado vamos a dejar nosotros a nuestros hijos? ¿Uno de diversión? ¿Uno de disfrutar la vida? ¿O uno de obediencia? Uno que obedece y practica las cualidades que está recomendando aquí el apóstol Pedro. Hermanos, a veces el estereotipo del latino es que le gusta divertirse. Eso escucho de las otras culturas. El estereotipo del latino es, le gusta la vida de fan, dicen. Ustedes toda la vida están en party, dicen. No es así, es que eso ven en la televisión. Las novelas. Hermanos, la palabra nos habla de que nosotros tenemos que dejar un legado de bendición a nuestros hijos. Amén. Y está recomendando el apóstol Pedro. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol Pedro procurará que después de que se haya ido con el Señor, ellos recordarán constantemente las cualidades de su nueva naturaleza. Es necesario enseñar las cualidades del carácter cristiano, incluso para después que hayamos partido a la presencia del Señor. El creyente dejará un legado de práctica de las cualidades cristianas. Hermanos, el apóstol Pedro les quiere recordar constantemente las cualidades de su nueva naturaleza. Considera que corresponde exhortarlos y procurará que se recuerden incluso después que ha ido con el Señor. Es necesario recordar siempre las cualidades del carácter cristiano, exhortar a que se las tenga y enseñarlas incluso para después que hayamos partido a la presencia del Señor. El hermano recordará siempre, el creyente recordará siempre las cualidades cristianas, exhortará a otros para que también las tengan y dejará un legado de práctica de las mismas. Por eso este sermón se titula Recordando las cualidades cristianas. Esto es lo que está recomendando el apóstol Pedro, hermanos. Este es el mejor legado que puedes dejar. Sobre eso no está de más que le des un carro a tu hijo ya, una casa, estudios, está bien que tenga ciertas cosas, pero más que esas cosas, el ejemplo de un buen carácter cristiano es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos. Hermanos, esto está haciéndonos pensar el apóstol Pedro el día de hoy. En la medida que nosotros vemos esta carta del apóstol Pedro a los hermanos de la dispersión, donde les está recomendando de que deben persistir en situación difícil, pero está diciendo deben persistir en situación difícil con la sana doctrina, con lo correcto que enseña la palabra de Dios. Y esto es la sana doctrina, que haya en nuestras vidas estas 7 cualidades y que vayan más allá de nuestra muerte. Hermanos, vamos a pensar seriamente el día de hoy en tener estas cualidades en nuestras vidas. Tomemos la decisión de que estas cualidades se vean en nuestra vida. Vamos a orar. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, por el apóstol Pedro, que nos reflexiona acerca de recordarnos siempre, Señor, que hayan estas cosas en nuestras vidas. Y que si hemos nacido de nuevo van a ver estas cosas, Señor. Y que Él va a hacernos recuerdos siempre, Señor, y tu palabra nos va a hacer recuerdos siempre. ¿Por qué, Señor? Porque tú quieres que esta práctica de cualidades se vean incluso después de que nosotros hemos partido de este mundo, Señor. Y queremos dejar, Señor, un legado a nuestros hijos, a nuestras familias y amigos y nuestra congregación de práctica de estas cualidades, Señor. Oramos, Señor, por la congregación y por aquellos que no te conocen todavía, que tú puedas tocar sus corazones el día de hoy y que los llames al arrepentimiento. Y si somos creyentes, que tomemos la decisión el día de hoy de practicar estas cualidades en nuestra vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pies, hermanos, de pie. Y quiero animarles, ya les he hablado la anterior semana, de que agarren una de estas cualidades y practiquen la semana. Pero quiero animarles para esta semana. Que usted haga recuerdo constantemente de estas cualidades a alguien que usted encuentre en su camino. Le comparta
estos versículos a alguien que encuentre en su camino, o alguien en la familia. Compártale estas cualidades para que estas cosas se hagan reales en su vida. Amén. Podemos darnos un abrazo de paz, que el Señor le bendiga y que tenga una linda semana. Nos vemos la próxima semana.